Amigos, bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es 5 de mayo del 2017 y ayer en las redes sociales, bueno, pues cuando nos veíamos a quien entrevistábamos hoy en este programa, en el recto final de esta semana, y en la vuelta del programa, después de semanas, estando inactivos, bueno, pues eso de recargar pilas, que el tono de voz dice lo contrario, parece como que no he recargado pilas. No, pero sí que he recargado pilas. Bueno, pues sí que es verdad que ayer anunciamos que hoy iba a estar con nosotros, y ya está sentado con nosotros, Joseba Azcárraga, y con el cual vamos a hablar de esa manifestación de mañana, día 6, a las 5:30 de la tarde en Vitoria-Gasteiz, bueno, pues pidiendo, solicitando, ¿no?, evidentemente, que esos presos enfermos dispersos por la geografía nacional, bueno, pues tengan, bueno, pues lo que tienen que tener, que es la asistencia sanitaria y fuera de las prisiones, evidentemente. Vamos a hablar con él de este asunto, vamos a hablar también del desarme, vamos a hablar, bueno, de la perspectiva política general, un poco ya de Euskadi y de España, que, bueno, aprovechando que está él aquí, evidentemente, y ha sido uno de los políticos que ha estado siempre muy cercano digamos, a las políticas de gobierno, por ese papel, ¿no?, de consejero de justicia que tuvo en sus días con el señor Ibarretxe, con uno de los lendakaris de Euskadi. Bueno, pues con él vamos a hablar de ese tipo de cosas. Les decía que la vuelta del 2.5 Gasteiz, después de unas semanas de corte, de descanso, pero no por nada, sino porque Semana Santa, San Prudencia, bueno, así lo hemos empalmado días hasta el día de hoy. Bueno, estamos relajados, estamos contentos de volver, estamos entusiasmados de que llega uno y se encuentra con un montón de noticias a nivel nacional. La última, la de esto de los socialistas, ¿no?, el tema de las primarias, que está, sinceramente, como para que algún sociólogo, y en este caso aquí, o politólogo, que tenemos a Miquel Gómez, igual también nos hace alguna reflexión, ¿no?, de estos, que es muy interesante, ¿no?, lo que está pasando dentro del Partido Socialista, sobre todo, ¿no? Es súper interesante el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular. También me parece un acuerdo también, bueno, súper interesante para analizarlo, además con detalle, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, si me lo permiten, vamos a hablar ya con Joseba Azcárraga, portavoz de la plataforma ciudadana SARE. Bueno, hola. ¿Qué tal estamos, Joseba? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Casi todo. Casi, ¿no? Lo que se puede estar en orden, ¿no?, que no es poco. Oye, no, que decía que es verdad que ya, no solo, si me permites, no vamos a hablar solo de la manifestación ya de mañana, ya que te tengo, que es lo importante. Vamos a hablar de eso, que es lo importante. Vamos a hablar de Oyer Gómez, ¿no? Muy bien. Que me parece que es un hombre importante, ha estado en la palestra hasta la última hora, hasta que al final se ha conseguido, bueno, pues que la Corte francesa también retire las órdenes famosas que pendían sobre él. Me parece que es interesante, son temas, pero permíteme que antes de esto te pregunte por el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, aunque, a ver, no puedo desaprovechar la oportunidad que tengo de tenerte aquí, y siendo un hombre que ha sido importante durante, creo, 8 legislaturas, 8, creo que estuviste. Bueno, estuve 2 legislaturas en el Gobierno Vasco y del Gobierno Vasco, eso te 14 años en el Parlamento Español. Sí. Ahí está, pero me refiero que algo conoces, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el acuerdo? Así, Bueno, yo, en 140 caracteres, que decía el otro. Conozco, me imagino que lo que conocéis vosotros, que es lo que se ha venido publicando ayer, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Desconozco el detalle del propio acuerdo, ¿no? Hombre, yo me imagino que un acuerdo en el cual se consigue, pues, una cantidad económica importante, a pagarle menos al Estado, pues yo creo que es bueno, en general, pues porque se puede utilizar esos dineros para otras actividades en el ámbito educativo, sanitario, lo que fuere en Euskal Herria, ¿no? Ahora bien, siempre hay dudas ante un acuerdo de estas características. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en producirse este acuerdo? ¿Y por qué se produce ahora fruto de una debilidad del Gobierno español, que se ve obligado, si quiere sacar adelante los presupuestos, a aceptar la posición, en este caso mantenida por el Partido Nacionalista Vasco? Claro, la reflexión que yo creo que deberíamos de hacer es quién ha estado incumpliendo la ley hasta el momento, porque si se hace ahora es fruto de una debilidad. ¿Y por qué no se ha hecho antes si el Gobierno del Partido Popular estaba obligado a hacerlo? ¿O es que se concede una cantidad económica en estos momentos de pago de menos del cupo al Estado, fruto precisamente solamente de la debilidad y sin que haya razones para ello? Es decir, es un poco la valoración que debemos hacer. Luego hay otra valoración igual más general, ¿no? Hombre,
hay una parte de insolidaridad en el propio acuerdo en sí. No por el tema del cupo, en el cual yo lo defiendo a ultranza, ¿verdad? Me refiero mucho más al acuerdo en sí de sacar adelante unos presupuestos a nivel de Estado, que yo creo que son unos presupuestos, como habitualmente son los del Partido Popular, muy poco sociales y, sobre todo, apuntalando a un gobierno, en este caso el gobierno de Mariano Rajoy, pues tan corrupto, ¿no? Y ese es otro de los planteamientos que yo creo que yo por lo menos me hago, ¿no? Es decir, no sé si vale tanto el acuerdo en sí de positivo para el País Vasco, Está claro, sí. si a cambio de eso se está apuntalando a un gobierno pues que está dando la imagen que está dando, ¿no? Pero bueno, es una reflexión desconociendo, repito, pues no sé, por la letra pequeña o todo el conjunto que recoge el acuerdo en sí, ¿no? Tú hablas de esa parte, bueno, de esas políticas no sociales del Partido Popular y escuchamos al portavoz, bueno, al líder sindical, Chiqui Muñoz, escuchamos en Radio Vitoria decir que, bueno, pues que una de las cosas que tiene en el claro es que desde la postura sindical se ve con mucha, digamos, con mucho más transparencia, se ve mucho más claro, ¿no? Que, bueno, se vuelven a olvidar en este pacto de aquellos que más necesitan el apoyo, y hablaba de los pensionistas, entre otros, ¿no? Decía, bueno, y que los pensionistas vascos, españoles, bueno, vale, los españoles, pero los vascos tampoco recoge esa parte, ¿no? Es cierto, o sea, no recoge aspectos fundamentales que tienen una relación directa con el propio desarrollo estatutario, ¿no? Como son las políticas, en este caso activas, pasivas de empleo, ¿no? Que son aquellas a las cuales no creo que se haya renunciado a asumirlas, pero cuando menos hubiera estado muy bien que se hubiera recogido en un acuerdo de estas características, porque al final también son aspectos de carácter económico, y es así que yo comparto con Chiqui Muñoz, que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos, o de una parte de los ciudadanos, que son los que fundamentalmente más castigados están desde hace años por la crisis, ¿no? Que es los pensionistas, ¿no? Luego, con los contertulios, cuando ya te despidamos, vamos a hablar de este tema, que es un tema súper interesante, el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular. Incluso hoy en las redes sociales, bueno, pues sacaban algún corte de las declaraciones que Aitor Esteban había hecho con referencia al primer discurso o al segundo discurso de Mariano Rajoy, que lo tachaba de impresentable, etcétera, etcétera, y que nunca más, escuchando esas palabras, jamás se podrá llegar a un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Hay unas declaraciones por ahí, ¿no?, de Aitor Esteban. Hoy le recuerdan esas palabras más de uno con el tema de la hemeroteca, ¿no? Y es que a veces hay que ser un poco prudente, ¿no? Y sobre todo en política decir eso de nunca jamás es verdad, es muy arriesgado, ¿no? Sí, bueno, pues hay unas declaraciones que hoy se hacen eco en todas las redes sociales con esas declaraciones de Aitor Esteban. Bueno, vamos a hablar de Sare, vamos a hablar de la manifestación que está convocada para mañana, día 6, aquí en 6:30 de la tarde. No, 5:30. 5:30 de la tarde. ¿En la plaza? ¿Es en la plaza? Bueno, el inicio es en el centro de Iparralde. Es que no, en la nota que tengo yo aquí delante no pone lugar. Es una cosa, pues, una cosa que me ha llamado la atención. El inicio es en el centro de Iparralde. En Iparralde. Sí, y luego finaliza en la Plaza de los Fueros. En la Plaza de los Fueros. Bueno, está claro, ¿no? Es una manifestación para pedir, evidentemente, que los presos enfermos en cárceles españolas, bueno, pues obtengan su libertad para ser tratados dignamente en los hospitales que les corresponden, lo más cerca posible al País Vasco, si puede ser, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que Sare, yo creo que cualquiera de nosotros considera que alguien que es condenado por la justicia es condenado a la privación de libertad y que esa condena no puede llevar aparejada otra privación de derechos que le corresponde, como es el derecho a la salud, ¿no? Hay un dato que a mí me parece que es muy preocupante, ¿no? En los últimos 5 años, en las cárceles españolas se han muerto 500 presos por enfermedades. Y eso sí que es un verdadero corredor de la muerte, ¿no? Y eso hay que tener muy en cuenta, que la cárcel no puede ser un lugar en el que el preso enfermo tenga que morir, sino que el preso enfermo debe de intentar solucionar su problema de salud. Y en el caso de los presos vascos, que tienen una relación o han tenido una relación con ETA, pues también, porque al final, cuando hay las declaraciones del ministro del Interior de hace todavía 48 horas o 72 horas, o la última circular de instituciones penitenciarias, donde dice, no, únicamente les pondremos en libertad a estos presos gravemente enfermos cuando tengamos la seguridad de que en menos de 2 meses van a morir. No, mire, la ley no dice eso. La ley dice que ustedes, si el preso está gravemente enfermo y los cuidados que necesita no se les puede aplicar
dentro del centro penitenciario, tienen que ponerlo en libertad condicional, en prisión atenuada en su domicilio, para que puedan ser tratados fuera de los muros de la prisión. A mí me parece que son unas declaraciones las que se ha hecho por parte del ministro del Interior de una inhumanidad impresionante, ¿no? Terrible, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar el carácter de venganza ante un colectivo determinado de presos para llegar a manifestar tal cosa, ¿no? Es decir, no, solamente estarán en libertad cuando se vayan a morir. No, mire, no. Hay que ponerlos en libertad si verdaderamente se les puede salvar la vida, ¿no? Y el caso de Oyer Gómez, al cual tú te has referido al inicio, me parece que es un ejemplo muy interesante de lo que está pasando, ¿no? La Corte en París, o sea, los jueces en París, toman la decisión tarde, pero la toman. Y digo tarde porque posiblemente hemos llegado tarde con este caso, ¿no? Y la actual situación médica de este chaval, pues posiblemente, bueno, los médicos ya han dicho que aproximadamente le pueden quedar 6 meses de vida, ¿no? La pregunta que también nos podemos hacer es si hubiera sido más ágil esta decisión, podría haber sido diferente su situación médica y podría haber, cuando menos, no sé si recuperar la salud o cuando menos parar o ralentizar el proceso de avance de ese tumor, de esa enfermedad. Bueno, pero hay dos elementos que nos parecen importantes en la sentencia de París, ¿no? Para poner en libertad. Una, por supuesto, su situación médica, que es importante, ¿no? Pero hay otra que me parece tan importante como esa, ¿no? Que es que los propios jueces en París dicen, no, bueno, nosotros pues ponemos en libertad porque este joven que ha sido condenado por pertenencia a banda armada no tiene ninguna otra posibilidad de volver a actuar, porque estamos hablando de una banda armada que está prácticamente desaparecida. Hace 5 años y medio ETA ya tomó la decisión de poner punto final a su actividad violenta y todavía hace un mes, el día 8. va a ser el día 8, decidió desarmarse. Con lo cual, ese razonamiento, que es también jurídico por parte de la Corte de París, a mí me parece que tiene una gran validez. Y además tiene una relación directa con algunos votos particulares que magistrados del Tribunal Supremo Español, como por ejemplo es Joaquín Jiménez, que es un magistrado que estuvo muchos años en el País Vasco, también algunos votos particulares mantienen esa tesis. Es decir, no puede ser que 5 años y medio después de la decisión de ETA se siga aplicando la ley como si ETA estuviera actuando de la misma forma que actuaba hasta el año 2011, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ese es el valor que nosotros le damos a la sentencia de París, ¿no? Y que ojalá pues se pueda producir también ese tipo de sentencias en el caso de los, 13, hablamos de 13 presos gravemente enfermos, pero hay otros 9 más que han pedido todavía que su situación no se dé a conocer públicamente. Estaríamos hablando de unos 20. ¿Y por qué no? Bueno, pues por razones, posiblemente igual porque su núcleo familiar más directo desconoce que su situación es tan delicada. Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero hay 9 que todavía han pedido que no se dé a conocer su situación. Pero claro, estamos hablando ya de 22 presos que no estamos diciendo que se les ponga automáticamente en libertad y en la calle, no, estamos diciendo que se les dé o bien la libertad condicional o incluso la prisión atenuada en su domicilio, pero que puedan ser atendidos de una manera más ¿Hay diferencia? Bueno, dos cosas te quiero preguntar respecto a lo que has dicho. Hemos llegado tarde, en el caso de Oyer. ¿A qué te referías? Bueno, posiblemente cuando digo hemos llegado tarde me estoy refiriendo a que posiblemente la decisión del descarcelarlo hubiera sido más ágil. Desde el momento que se presentó la petición, pues igual su situación médica hoy sería otra, pero tampoco lo sé porque no soy médico, pero es posible que si se le hubiera atendido, pues la situación de enfermedad no hubiera avanzado como ha avanzado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un preso de ETA y un preso común en la misma situación de enfermedad? Pues terrible, fíjese, el general Galindo, la Guardia Civil, tenía una arritmia, estaba condenado a 75 años y se le puso en libertad pues en pocos meses. O el Rafael Veras, secretario de Estado y condenado por el tema del GAL, de los 10 años de prisión, estuvo exactamente 3 meses en prisión porque tenía un problema de ansiedad. Es decir, diría que es la diferencia, ¿no? Se ríen los torturos, claro, os reís, pero... Sí. A mí es que, os iba a decir, a mí me da mucha pena, estoy escuchando a Joseba Azkarra y a mí me produce una pena tremenda, porque la pregunta que le he hecho precisamente pensando
porque yo sí conocía lo de Rafael Vera y lo del GAL, y claro que está, teóricamente la sentencia tenía que ser exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Por pertenencia a banda terrorista, Claro. ¿no? Cosa que tampoco es así, tampoco es así. No, pero hasta tal punto esa consideración incluso de banda terrorista... Que debería, En el caso de las víctimas, aunque nos desviemos un poco de lo que preguntabas, también hay una diferenciación importante, es decir, las víctimas de ETA están acogidas dentro de la ley de víctimas, que supone, entre otras cosas, pues una serie de indemnizaciones y tal. A mí me parece muy bien, por supuesto. Pero en el caso de las víctimas del GAL, no son consideradas víctimas del terrorismo y, por lo tanto, no están sujetas a esa ley, por lo tanto, no tienen derecho a ningún tipo de resarcimiento, ¿no? Es decir, bueno, hay tantas diferencias, pero hay otra diferencia importante también, no solamente los presos enfermos de uno u otro signo, en los presos en general. Por ejemplo, el 95% de los presos de ETA siguen estando en primer grado. El primer grado es el grado que te dan en el momento que entras en prisión, pues te colocan en un grado determinado, que es el primer grado, en el cual no tienes derecho a nada. No tienes derecho ni a redimir condenas, no tienes derecho a permisos, no tienes derecho a que cuando alcances el tercer grado salgas en libertad condicional. Por lo tanto, hay presos que llevan ya casi 30 años de prisión en primer grado desde que entraron. Y estos son el 95% de estos presos. De la población reclusa en general, de todos los presos y presas en cárceles españolas, solamente el 1,5% están en primer grado. O sea, eso también es otra de las diferencias existentes, ¿no? Sí. Que es una diferencia brutal, ¿eh? Sí, por otro lado, luego las autoridades judiciales y políticas españolas te dicen, no, es que son presos iguales, no son considerados o no pueden considerarse presos políticos. Pero no, si no son considerados presos políticos, ¿por qué ustedes les están aplicando unas normativas y unos procedimientos absolutamente diferentes al que se aplica al resto de los presos y presas, ¿no? Tuviste que cambiar la manifestación, estaba prevista antes, evidentemente, del día 8 de marzo, precisamente 8 de abril, precisamente porque coincidía con la noticia de que ETA proponía para esas fechas, bueno, el hacer o declarar, hacer públicos los zulos donde tenían las armas. Quiero decir, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo viviste ese momento desde Sare? Bueno, nosotros teníamos conocimiento de que se iba a producir esa situación, nos conocíamos al día, por supuesto, pero que se estaba trabajando en ese ámbito. Pero es curioso porque cuando hace 5 años y medio ETA toma la decisión de poner fin a su actividad, hace un ofrecimiento público y también discreto y privado al gobierno español, invitando a iniciar un proceso de verificado y ordenado de entrega y de destrucción del armamento. Y el gobierno español dijo que no quería saber absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es el único país del mundo donde ha habido una violencia de estas características y hay una organización que toma la decisión de abandonarla e invita a entregar las armas, pero que sea un proceso ordenado y verificado, y la otra parte dice que no quiere saber nada. Yo no he conocido ningún país que esto ocurra, ¿no? Y por el contrario, el gobierno español participa en las conversaciones, bueno, va a aplaudir las conversaciones que se producen en Colombia entre las FARC y el gobierno, claro. Les parece perfecto, incluso va el rey emérito también, imagino porque había alguna juerga, algún sábado después de la noche, ¿no? Pero, quiero decir, todo esto se produce en otros países, aquí no. Bueno, y aquí lo que ha habido es, yo creo que una buena actuación de lo que se llaman artesanos de la paz, que es un colectivo que funciona en Iparralde, que no tienen una relación directa ni con la izquierda abertzale, ni con sectores abertzales, sino que producen un poco de aquellos movimientos de Lanza del Basto, que era un pacifista que durante muchos años pues hizo mucho por la paz en general en el mundo y que han ocupado el puesto del gobierno español. Lo que han hecho es, ¿ustedes no quieren que ETA se desarme? Bueno, nosotros vamos a participar junto con el Grupo Internacional de Verificación en el proceso de desarme. Y lo han hecho, yo creo que lo han hecho muy bien. Y resulta que el más cabreado, porque ETA se desarma, es el gobierno español. Si leemos los comentarios que se produce cuando ETA anuncia el desarme, los más enfadados, los más cabreados, es el ministro del Interior, el Rajoy, el PP vasco. Y dice, bueno, ya de vale, hecho, ¿no? yo aquí, al día siguiente, cuando se produce la noticia, yo claro, perplejo leyendo redes sociales, lo que plantea la tertulia es, oye, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Porque claro, da la sensación que es una muy mala noticia que ETA se desarme, porque parece ser que esto no es... Y bueno, pues al final estábamos todos de acuerdo que efectivamente que no era una buena noticia, pero efectivamente la sensación que se tenía desde fuera es que el gobierno de España tenía un cabreo tremendo porque ETA estaba desarmando. Y sin embargo, la reacción del gobierno francés... Bueno,
El gobierno fue la contraria. Si nos damos cuenta, el gobierno español lanza primero una diatriba por el desarme, claro, enfadado, cabreado y tal, pensando que el gobierno francés iba a seguir un poco esa dinámica, que el gobierno francés iba a poner trabas al propio desarme en sí. Pero claro, cuando el gobierno francés públicamente y privadamente, pero públicamente, hace una manifestación diciendo que van a facilitar ese desarme, que van a ayudar a que ese desarme se produzca, el gobierno español no tiene más remedio que, cuando menos, rebajar el tono de su crítica y dejar hacer, ¿no? Bueno, luego lanzan la tesis de que no están todas las armas, que faltan pistolas. Bueno, las autoridades judiciales francesas han dicho que el desarme se ha producido, ¿no? Y que, por lo tanto, pues si faltan 10 pistolas, pues será pues que al final, entre una serie de comandos, son pistolas que se han extraviado, las razones que fuere, pero el desarme en sí es oficial y el desarme está hecho, ¿no? ¿Qué supone el desarme para SAR en ese sentido? La estrategia de SAR, ¿qué supone? Para nuestra estrategia es importante. O sea, fue importante la decisión de ETA de hace 5 años y medio, es importante, por supuesto, el desarme, y también será importante si ETA, cuando fuere, opta por la disolución. ¿Por qué decimos que es importante? Bueno, porque también desarma las actitudes de la otra parte, ¿no? Es decir, las actitudes de inmovilismo, de confrontación que adopta constantemente el gobierno español. Es decir, cada vez el gobierno español y algunos partidos y algunos medios de comunicación tienen menos argumentos para seguir manteniendo la tesis de que ETA existe, de que ETA está ahí. No, mire, los argumentos cada vez son menores y, por lo tanto, ahora yo creo que la sociedad vasca, cada vez de una manera más importante, está exigiendo también al gobierno español que dé pasos. Es decir, no basta solamente exigir que los pasos los dé ETA, que sí, que por supuesto los tenía que dar y los ha dado. El gobierno español tiene que dar alguno. El gobierno español no puede seguir manteniendo una política penitenciaria de corte vengativo contra el colectivo de presos y presas, pero sobre todo contra el colectivo familiar de estos presos. Hay un dato, porque yo creo que con ejemplos se entiende mucho mejor la situación. Una familia de un preso de estas características recorre al año, de media, el equivalente de vuelta y media al mundo para visitar a su familiar preso. 63.000 kilómetros aproximadamente para visitar a su familiar preso, sobre todo en las cárceles de Andalucía. Son viajes de unos 2.000 kilómetros, 1.000 y 1.000, de vuelta, para 40 minutos de visita. Y en el caso de que lleguen ahí y no puedan verlo, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero sí, se produce el traslado y no se comunica a la familia. Pero hay luego un problema que afecta también al colectivo familiar, que es un colectivo que nunca ha sido ni juzgado ni condenado por delito alguno, pero es el que está sufriendo más directamente un poco la venganza del gobierno español, ¿no? Que es que estos presos y presas pueden estar perfectamente en las cárceles del País Vasco, pueden estar dispersos, pero no tienen por qué estar alejados, ¿no? Pueden estar en las cárceles incluso de Burgos o de Logroño, de Gasteiz, sí, cerca de Euskadi. Perfectamente, ¿no? Pero ahí se mantiene, y entonces algunas de las exigencias que el ministro del Interior planteaba también hace pocos días, dice, no cambiaremos la política penitenciaria hasta que ETA se disuelva. Bueno, antes era hasta que ETA se desarme. Bueno, ahora hasta que ETA se disuelva. Y se tienen que arrepentir y tienen que colaborar con la justicia. Y tenemos que decir con absoluta claridad que no hay ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento que exija ese tipo de contrapartidas. O sea, ustedes están obligados a que esos presos cumplan la condena cerca de su lugar de residencia, porque el reglamento penitenciario lo dice claramente. Joseba, ¿y cómo desde SARE habláis de las víctimas? Sí, por supuesto, las víctimas de todo tipo, porque hay víctimas de ETA y hay víctimas también de las bandas de extrema derecha. ¿Pero habláis de las víctimas de ETA? Por supuesto, claro que hablamos. Digo, porque eso es importante también, sí. que quede claro. Claro, ¿no? nosotros a las víctimas, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad, a las víctimas lo que tiene que hacer es respetarlas, apoyarlas y no manipularlas. Yo creo que es un elemento clave, ¿no? Y yo quiero hacer una diferenciación importante. Entiendo que manipular, ¿entiendes? A no politizarlas. No, manipularlas politizándolas. Y hay una diferencia importante entre lo que son las víctimas de manera individual, que como decía Sara Buesa recientemente, que le leí, y yo comparto con ella, que no hay ninguna víctima igual, pero que todas exigen y necesitan el mismo apoyo y el mismo respaldo. Yo comparto eso. Lo que no comparto es la actuación de algunas asociaciones de víctimas que han hecho de todo esto también una especie de negocio, ¿verdad? Fruto de las subvenciones del Estado. O sea, y por lo tanto marco la diferencia importante entre las víctimas a las cuales hay que apoyar
y sin duda las asociaciones o algunas asociaciones que están haciendo un flaco servicio, intentando condicionar también la política penitenciaria de los gobiernos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que pueden condicionar una u otra forma las políticas penitenciarias de este país? ¿Tú crees que las víctimas, las asociaciones de víctimas del terrorismo, condicionan las decisiones políticas parlamentarias de alguna forma? Sí, ¿Te lo crees de verdad? Yo sí que creo que se condiciona, no solamente a las asociaciones de víctimas, que la condiciona. ¿A nivel del gobierno de España o a nivel de los gobiernos también autonómicos, que me refiero al vasco? No, me refiero fundamentalmente al gobierno español. Yo sí que creo que se condiciona, porque se presiona, porque también hay sectores conservadores dentro del Partido Popular, en este caso, que entenderían que una decisión del gobierno español trayendo a presos hacia cárceles vascas puede entenderse como una especie de cesión, cuando lo único que se está haciendo es aplicar la propia legislación, el propio reglamento penitenciario. Bueno, hay todo un caldo de cultivo que sí que produce una cierta presión al gobierno, pero un gobierno no se puede dejar presionar ni por las asociaciones de víctimas, ni tampoco por medios de comunicación, que también presionan, que también hay medios de comunicación que presionan para que se mantenga esa política de dureza y inflexibilidad, ¿no? Oyer Gómez, ¿habéis hablado con él? ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con él, con sus familiares? He hablado con los familiares más directamente. Bueno, él está en esa situación, en estos momentos más relajada y siendo atendido en un hospital en Iparralde. Todavía él no puede venir aquí porque una de las condicionantes de la decisión de ponerlo en libertad es que no salga del territorio francés, administrativamente francés, y por lo tanto, bueno, yo creo que también hay que salvar ahora ese otro elemento, ¿no?, de que pueda acercarse y que pueda ser tratado aquí a través de los hospitales de la red pública vasca, ¿no? ¿Cabe la posibilidad? Sí, yo creo que... ¿Estáis intentando que eso sea así? Sí. ¿En qué punto estáis ahora mismo con en el trámite? Bueno, yo creo que se ha pedido, además por parte de los propios abogados se ha solicitado también eso, ¿no? Y estamos un poco a la espera. Pero repito, un poco cuando se toma la decisión de proceder, tarda mucho tiempo, ¿no? La justicia es lenta en España y es lenta en Francia, ¿no? Lo que pasa es que en España, aparte de lenta, es injusta, ¿no? Bueno. Miguel Gómez, ¿qué tal estás? Bueno, José Martínez de Greño, ¿qué tal? Pachi Gómez, buenas. Bueno, ya le conocéis a Joseba Azcárraga, además hemos partido tomando un café antes de empezar el programa. Bueno, supongo que os habéis reído de algunos momentos que son cómicos. Yo diría que son tragicómicos de alguna forma, ¿no? Porque realmente son más trágicos que cómicos, pero la situación es un poco complicada para algunos miembros de ETA, evidentemente en cárceles con enfermedades terminales. Y otra cosa que ha hecho Joseba, que además me quedo con ello, es esos nueve miembros de la organización terrorista que no quieren hacer todavía públicas sus enfermedades, evidentemente por familiares, evidentemente, ¿no? Por no dar la mala noticia y ya condicionar todavía más el estado anímico de las familias, de la situación que están. Bueno, ¿qué preguntas? ¿Quién quiere romper un poco el hielo aquí? Yo me gustaría, pues sobre todo en el caso de Oyer y en el caso de los demás presos, ya que tenéis relación con los familiares, a mí me gustaría que nos contases un poco la parte más humana de cómo están viviendo los familiares esta situación. Yo conozco al padre de Oyer, a Carlos, y sé que me ha sorprendido la reacción de Carlos de pesar de la situación que están viviendo o que han vivido, de la valentía y el salir para adelante y el pelear por los derechos de su hijo que ha sacado, ¿no? Ha sacado unas fuerzas que son increíbles, ¿no? Y me gustaría saber si la parte humana de los familiares, todos van a eso, o sea, les salen como ganas de pelear y de luchar, ¿no? Yo creo que los familiares están siendo muy activos en todo este tema, ¿no? En el caso de los familiares de Oyer, yo tengo más relación con uno de los tíos de Oyer, hermano de Suaita, de Carlos, y yo creo que están siendo muy activos, han participado, no han perdido nunca la posibilidad de ir a visitarle mientras ha estado en el hospital prisión de París, y yo creo que han tomado conciencia de que hay que hacer lo imposible por salvarle. El otro día a uno de ellos yo le comentaba, decir, bueno, se ha conseguido esto, que era difícil, pero se ha conseguido, ahora vamos a intentar que Oyer lleve la contraria a los médicos, ¿no? Y que, por tanto, pues su situación médica también
cambie, ¿no? Pero el caso de Oyer es uno más de todos estos, posiblemente el más grave, ¿no? Por la situación en la que tiene, ¿no? Pero hay otros presos con los cuales yo tengo relación, Sare tiene relación con sus familias. El otro día la madre de uno de ellos, un preso navarro, también gravemente enfermo, que está perdiendo la visión, pero a pasos agigantados, ella me decía, es que tenemos que hacer algo, es que va a salir ciego de la cárcel cuando nos han dicho los médicos que tratándole fuera, cuando menos no va a recuperar toda la visión, pero va a frenar el deterioro de la pérdida de visión. Claro, y cuando le oyes eso a una madre viendo que ese hijo que tiene en prisión, pudiendo ser tratado fuera, aunque sea en prisión atenuada, puede, cuando menos, cortar la progresión de su ceguera o de su falta de visión, y es que no hay derecho, o sea, es inhumano. Es decir, al margen del delito que se haya podido cometer, o sea, no hay derecho a que se actúe de esta forma tan... Porque no les vence la impotencia. No les vence, no. Con O sea, porque cualquiera dice, joder, tengo que luchar contra un Estado, contra unas leyes que además están hechas para hacer sufrir a las personas, y te vienes como abajo, ¿no? Sí. Y sin embargo los familiares es como... No les vence la hipotecia. Y estos, fíjate, la gente que les visita cárceles muy alejadas, como comentábamos antes, pues van todas las semanas, ¿no? Y se montan en el autobús los viernes, se van hasta el Puerto Santa María o hasta Sevilla 2 o cualquier cárcel de estas, toda la noche de viaje, regresan el domingo a la noche cansados, pero siguen semana tras semana. Bien es cierto que al ser la población reclusa de los presos vascos ya una población que tiene una edad, hay gente que lleva 30 años, con lo cual hay presos que están cerca de los 70 años. En el caso de alguno de ellos que todavía los padres o madres viven, es gente que no ha podido ir a visitarles desde hace ya años, pues primero porque esto tiene un coste económico alto, segundo porque son viajes larguísimos que no pueden realizar, y luego está el factor de los niños, ¿no? Es decir, que también hay presos y presas jóvenes que están en prisión, que tienen niños pequeños y que también son niños que salen de la Icastola o de donde estén estudiando los viernes a la tarde, montar en el autobús, viajes larguísimos, vuelta el domingo a la noche, al día siguiente a la Icastola, al centro educativo con un cacao mental y todo esto, claro, durante semanas y años, ¿no? Y eso es lo que desde SARE estamos intentando, terminar con ello, ¿no? Terminar con esta situación, ¿no? Porque hay muchas veces, si me permitís un segundo, hay muchas veces que hablamos de que hay que solucionar el problema de la violencia. De hecho, el problema de la violencia está solucionado. Puede caer una violencia estructural del Estado, que es a la cual me he referido, ¿no? Pero el otro, al cual muchos sectores de la sociedad se han referido, que es el de ETA, ese tema está solucionado. Pero no puede haber un proceso de convivencia, de paz definitiva, mientras las consecuencias de esa violencia no queden solucionadas. Y consecuencias son las víctimas, a las cuales hay que apoyar y respaldar, pero es la asistencia también de todo este colectivo de presos, a los cuales tenemos que ir buscando soluciones. Con la legislación ordinaria que se aplica al resto de los presos, más de la mitad hoy estaría en sus casas ya con cumplimiento de la condena. Pero en cambio siguen en prisión. Bueno, Egunon, Tocayo. Sobre todo felicitarte, porque a mí sí que me parece importante tener una figura como la tuya, encabezando, siendo la cara visible de un movimiento como el de SARE, pues a mí me parece por lo menos fundamental, puesto que a mí muchas veces sí que me ha rechinado el ver personas que han estado jaleando a una banda terrorista y que cuando morían personas y se asesinaban a personas e incluso se felicitaban y luego pedían derechos humanos para los presos, ¿no? Y dices, bueno, aquí los derechos humanos de otras personas no valen y está así. En cambio tú, abanderando esta loable causa, pues evidentemente un pacifista como tú, pues le da más empaque al asunto y por eso felicitarte. Mi pregunta va por, creo recordar hace 2 años aproximadamente, en la manifestación en Bilbao, la Guardia Civil os requisó todas las donaciones que os dio los manifestantes, ¿no? ¿Se ha recuperado? No se ha recuperado. Otro día hace un mes y medio así fue el juicio en la Audiencia Nacional, en la Vistilla, un poco para ver el recurso que habíamos presentado, y se decidió que no nos devolvían los 100 y pico mil euros.
Y además el argumento de la sentencia es curioso, ¿no? Dicen los jueces que somos una asociación ilegal. Pero qué barbaridad, si nosotros somos una asociación que está inscrita en el registro de asociaciones del gobierno, si somos una asociación absolutamente legal. ¿Y cómo contrarrestas todo esto? Es decir, ellos dicen que somos ilegales, que organizamos la manifestación siendo ilegales, y no es cierto. Nosotros, éramos ya entonces una asociación legal y por supuesto lo seguimos siendo ahora, ¿no? ¿Y por qué entonces nos roban 100 y pico mil euros y hemos hecho otras 2 manifestaciones estas masivas en Bilbao y no ha pasado nada? Bueno, pero se han quedado con los 104.000 euros, bueno, con toda la Guardia Civil, y dijeron que había 104.000 euros, exactamente, no era sin céntimos, ¿no? Pachi. Bueno, Joseba, buenos días. Hola. Yo, escuchándote, alguna vez te he seguido pues, en medios y, bueno, y viendo, tengo la cabeza un poco, como diría, un poco loca, ¿no? Por una parte, hay una parte en mí que dice que ciertos, lo que comentabas, es decir, que los presos y cualquier persona tiene derecho a la misma sanidad. Yo creo que eso es algo que nos entra en la cabeza de todos, seamos del partido que seamos, ¿no? Y que debemos de ser tratados con los mismos medios. Yo creo que eso entra en la cabeza también de cualquiera de nosotros. Y muchas de las cosas que son humanas, de las que has comentado, también son importantes a la hora de valorar un poco ese aspecto de lo que nos gustaría en caso de que nos viéramos en esa situación, que cualquiera podemos vernos en una situación de esas. Pero a mí lo que me choca es una cosa, es decir, ¿por qué o cuál es el motivo para que ETA no se disuelva? Es decir, si partimos del hecho de que estamos en un tira y afloja, en que el gobierno me pide que para que yo pueda ceder, tú tienes que disolverte. Y ETA dice que no se disuelve si tú no cedes. Si estamos enrocados en una situación de esas, si ETA ha dejado de matar hace 5 años y medio, si ETA ha entregado las armas, si ETA con su disolución no solo puede facilitar a todos esos presos que están lejos que vengan aquí, que las condiciones humanas, sean justas o no sean justas, de sus presos que están en la cárcel mejoren, que sean tratados mejor, gente que ha luchado, que se supone que ha luchado por su causa. ¿Cuál es el motivo de ese enrocamiento por parte de ETA de no disolverse, pudiendo facilitar a los suyos el que vivan mejor? Bueno, eso habría que preguntarle a ETA, ¿verdad? Pero sí, quiero decir, no, yo te digo eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Te digo como desde el punto de vista Sí. de decir, no, es que si entramos en un enrocamiento, en un círculo en el que yo no quiero porque parezco que me has ganado y yo no te doy porque parece que tú has ganado al otro, pues yo creo que entramos en una situación totalmente... está enquistada, ¿no? Sí, sabes, bueno, yo creo que ETA tomará la decisión, me imagino que tomará la decisión a continuación del desarme, pues posiblemente venga el tema de la disolución. Bien es cierto también que, por otro lado, puede haber personas que entiendan que cómo se va a disolver una organización que mantiene todavía, o que tiene todavía 340 presos y presas en las cárceles, sin que se haya buscado una solución acorde y adecuada a su situación, ¿no? Una situación que yo creo que se había adoptado ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que cuando cambió el gobierno aquella solución cayó, ¿no? Por lo tanto, hay también quienes pueden mantener esa tesis, es decir, disolverse, pero antes hay que buscar una solución a la situación de los 300 y pico presos. Pero, quiero decir que yo no estoy avalando esa posición. Lo que estoy diciendo es que puede haber esa opinión también, aunque también creo que el proceso de disolución se va a producir, y yo creo que se va a producir este año, ¿no? La pregunta que nos deberíamos hacer, y después de la disolución, ¿qué se les va a pedir? ¿Que vayan de rodillas a Lourdes? Es decir, no te digo a ti, me refiero es que antes se les pedía que abandonaran la violencia. Bueno, ya está, ya abandonaron la violencia. Desde entonces aquí el régimen penitenciario se ha venido fundamentalmente endureciendo incluso más de lo que ya se producía cuando ETA estaba en activo. Después que había que desarmarse, ya están desarmados. Ahora se les dice, bueno, que hay que disolverse, y si se disuelven, se les pedirá que delaten a sus compañeros, que se arrepientan. Es decir, hay que poner un freno también a este tipo de exigencias, sobre todo cuando esa otra parte, que es el gobierno español, y una parte de la justicia española, no está dando ningún paso en el sentido, bueno, de solucionar el problema en general, ¿no? Por lo tanto, yo comparto contigo que es posible que la disolución
sirva fundamentalmente para desarmar también el inmovilismo de los otros, ¿no? Y por lo tanto, pues, bueno, pues si se desarma muy bien, ¿no? Pero tengamos en cuenta también que lo que no se puede hacer es que una vez de que se produzca la disolución, pues nos vengan con nuevas exigencias, nuevos planteamientos, porque alguna vez eso tiene que tener un límite, ¿no? Y un punto final. Pero ¿no? quiero decir a Joseba que al final estoy de acuerdo, es decir, con lo que comentas, pero si yo fuera la otra parte, al final estarías frenando los argumentos, es decir, no habría argumentos. Es decir, ¿qué más pueden pedirme, no? Si al final ETA se disuelve y es una de las condiciones un poco para todo el tema de frenar el alojamiento de los presos, esas personas que están encarceladas que han pertenecido a ETA ya no pertenecerían a una banda armada, habrían pertenecido a una banda armada, y eso es muy distinto. El tratamiento a esos presos sería totalmente distinto, tanto a ellos como a sus familias. ¿Por qué hacerles sufrir más tiempo? Es decir, porque tienes miedo a que te pidan más, si tú mismo estarías quitando los argumentos del de enfrente. Es decir, nadie entendería que después de una disolución de ETA los presos no volvieran a Euskadi. Yo creo que eso... No, yo te lo digo que no, y no estoy en una posición ni mucho menos cercana, pero yo no lo entendería. Yo no lo entendería, y yo creo que como yo, mucha gente cercana en ciertos momentos de movimientos, yo creo que tampoco lo entenderían, porque al final dejarían, pero ¿por qué no se da ese paso y antes se dé, menos sufrimiento se genera? No lo sé. Yo vuelvo a insistir en que posiblemente ese paso se dé este año, ¿no? Y bienvenido sea ese. Yo creo que tendría que ser el último paso, pero debería de ser el último paso. Lo que no puede ser es, como comentaba antes, es que después de ese, lo que yo entiendo como último paso, que es la disolución, se sigan planteando más exigencias para no dar ningún paso en positivo por parte. Yo creo que no se presentaría muchas más. Mira, me imagino que habrá oportunidad, porque yo sé ojalá se produzca pronto. Yo ojalá te dé la razón. Ojalá se produzca pronto. Yo sí que con el tema del desarme, yo dije una cosa en este plató y lo sigo manteniendo. Hay víctimas, hay 200, creo, más de 200 víctimas que todavía no están hechos sin aclarecer, es decir, falta saber pistolas, nombres y apellidos de asesinos, está claro, y eso es el que ponemos encima de la mesa, eso está claro. Y a partir de ahí, a mí, el que se negocie como se negocie, yo lo que sí que creo es que hay que esclarecer, y luego yo creo que el debate de quién escribe o deja de escribir es un debate que a mí, probablemente yo tengo 53 años, igual ni lo vea. Quiero decir, a mí me coge muy lejos, quien escriba, cómo se escriba esto. Los que hemos vivido la parte de ETA, de los asesinatos más duros de ETA, los momentos más duros de ETA, yo los he vivido y creo que estamos aquí todos. Y probablemente algunos de nosotros, pues en situaciones muy complicadas, muy complicadas. Lo cual quiere decir que, bueno, pues son varias situaciones que no vienen al caso, que se irán dando esos pasos, pero yo sí que he dicho, y a mí me parece que eso tiene que ser, a mí me parece que hay víctimas de terrorismo que tienen que ser esclarecidas, que son 200, no sé, son 230, 240, las que sean, pero esas armas tienen que aparecer. Yo dije, cuando nos entregamos aquí las armas, yo fui uno de los que dije aquí, dije, seguro que de esas 200 asesinatos y tal, con armas no van a aparecer, esas armas no van a aparecer. Y dije, hombre, pues está bien la entrega de armas, pero me parece una tomadura de pelo si no están estas armas. Yo creo que es un poco, ese es el debate, ¿no? Y luego, por otro lado, que nada tiene que ver con los presos, y por eso mi pregunta era importante, ¿qué diferencias había entre un preso común y un preso de ETA? Esa era para mí la pregunta más importante, porque efectivamente ahí es donde se ve claramente que la justicia ya fuera no es igual para todos y dentro menos. Pero mira, eso es, si me permites un segundo, ¿no? El tema del esclarecimiento, en todos los procesos de paz que ha habido en otros lugares, donde ha habido una violencia pues, de trasfondo político como la que ha existido aquí, cuando se han producido los acuerdos de paz, la destrucción del armamento, ahí se acabó todo el proceso, todo el procedimiento. Al margen de que yo pueda compartir contigo la necesidad de esclarecer algunas cosas, también esclarecer todos los asesinatos que se han producido por la otra parte, ¿no? Y eso debe de entrar en el ámbito de lo que es el relato de la memoria en este país, porque aquí estamos hablando del tema de los presos, tema de la violencia y tal, pero
nosotros tenemos por delante, digo nosotros, el país, nuestro país, tiene por delante todo un proceso de cómo restañamos heridas, de cómo avanzamos hacia un estado de convivencia, y eso tiene que ver con lo que es el relato de la memoria, ¿no? Y claro, si algunos se empeñan en que el relato de la memoria es el que se inicia y termina con ETA, otros decimos que no, el relato de la memoria es un relato que tiene que abarcar un espacio de tiempo muchísimo más amplio y que posiblemente tenga que ser la suma de varios relatos, no para haber un solo relato, tiene que ser la suma de varios relatos. Yo alguna vez que he planteado este tema y me han preguntado en algún debate, y bueno, pero ¿cuándo se inicia este relato de la memoria? Pues yo diría, en el año 1966, y a alguien le pueda parecer una barbaridad que estemos hablando de 80 años atrás. Claro, pero es que 80 años después de entonces, todavía en este país hay gente que sigue buscando a sus familiares en las cunetas, en los montes, en muchos sitios, y por lo tanto, ese relato de la memoria tiene que ser suficientemente amplio para que todos los flecos que aún siguen siendo sueltos supongan que todos nos sentimos concernidos y respetados en ese relato de la memoria, y tiene que entrar, sin duda, toda la violencia ejercida por ETA, los más de 900 víctimas y familias destrozadas por ETA. Tiene que entrar los 200 asesinados por parte de la extrema derecha y grupos parapoliciales, los 5.000 casos de tortura de vascos y vascas que se han producido en este país y que son casos catalogados. Tiene que entrar todo eso. Y sobre todo hay un elemento que a mí me parece clave, que el daño que a mí se me haya podido infligir no me impida reconocer el daño que yo haya podido infligir a los demás. Y ese debe ser el ámbito en el que nos tenemos que mover para avanzar fundamentalmente en un espacio de convivencia, que es lo que este país está necesitando y va a necesitar, porque aquí esto no se termina incluso con la disolución de ETA cuando se produzca. Esto es un proceso larguísimo, y que la generación de nuestros, en mi caso de mis nietas, posiblemente todavía lo van a seguir viviendo, ¿no? Sí, sin duda. Facilitar el avance, es que si no es imposible. Sin duda. Va a ser complicado. Bueno, mañana 5:30 de la tarde, día 6 de mayo, mañana sábado, 7:30 de la tarde, 5:30 en la plaza en Iparralde, 5:30 de la tarde. Esa manifestación que, bueno, reclamáis, evidentemente. Sí, la libertad de los presos enfermos. La libertad de todos los presos enfermos, ¿no? Me dejas preocupado con lo de los 9 presos estos que no sé cuál es el grado de enfermedad que tienen, pero entiendo que es bastante importante. Según se nos transmite, es un caso que podría estar catalogado dentro del término ese de presos gravemente enfermos, ¿no? Al igual que los otros 13 que son públicos, ¿no? Lo cual, diferentes dolencias, pero que es una lista que se va incrementando, ¿no? Es decir, que al final, desgraciadamente, es una lista que no para, ¿no? Que son presos ya mayores en muchos casos, que son presos que llevan 30 años en algún caso en prisión, y que tampoco es el mejor lugar para curarte, ¿no? Desde luego que no. Bueno, Joseba Azkarraga, siempre es un placer, un lujo. Igualmente. Contar contigo, claro, transparente, se puede ser más alto pero no más claro, y bueno, pues eso. Muy bien. Que vaya todo bien el sábado. Es que ricasco. Y no te voy a hacer más que tú ya no sepas, esta es tu casa, vale, es que ricasco. Cuando tú quieras, aquí estamos, ¿vale? Muy bien, es que ricasco a ti. Bueno, pues Joseba Azkarraga, portavoz de la plataforma ciudadana SARE, que convoca aquí en Gasteiz, convocan esta plataforma este sábado, día 6, a las 5:30 de la tarde en Iparralde, esa manifestación que recorrerá las calles de Gasteiz hasta llegar al centro, bueno, pues eso, reclamando, ¿no?, la libertad, o por lo menos, no sé si la libertad, pero sí el trato que se merece cualquier ser humano que esté enfermo. Y bueno, pues eso, pues pedir la excarcelación de estos presos, evidentemente, y que vayan a los hospitales a ser tratados, ¿no?, ni más ni menos. Y me he quedado con lo de los 9 presos, me he quedado con esos 9 presos que no quieren todavía decir nombres ni apellidos, que están también gravemente enfermos, que por cuestiones familiares y personales no quieren todavía estar en esa lista de nombres conocidos de los presos que están en cárceles españolas. Bueno, vamos a darle, nos despedimos en Joseba Azkarraga y tomamos un cafecito rápido y regresamos ya a la tertulia.